Mi padre me miró directo a los ojos y me dijo que no había habitación para mí en el viaje familiar. No alcanzan las camas, hijo. Perdón. Pensé que era una broma. Estábamos en la cocina de mis padres un martes por la noche. Yo había venido a dejar las medicinas que mi madre había olvidado en la farmacia. Como siempre. El hijo responsable haciendo los mandados que nadie más quiere hacer. Pero papá hablaba en serio. Me quedé ahí parado con las bolsitas de la farmacia en las manos, mientras él me explicaba que habían alquilado una casa en la playa para las vacaciones familiares de verano. Toda la familia iba. Bueno, toda menos yo. 26 años tengo. Ingeniero civil. Vivo solo desde los 22. Nunca he pedido dinero prestado a mis padres. De hecho, soy yo quien les ayuda cuando tienen problemas. Pagué la universidad de mi hermano menor cuando se quedó sin beca. Ayudé con los gastos médicos cuando papá tuvo el accidente el año pasado. Soy el que siempre está disponible cuando necesitan algo. Pero no había espacio para mí en las vacaciones. No alcanzan las camas, me repitió papá sin mirarme a los ojos. Es una casa grande, pero ya confirmamos con todos y no queda espacio. Asentí. ¿Qué más podía hacer? Les dije que no se preocuparan, que yo tenía trabajo de todas formas. Mentira. Había pedido 2 semanas libres específicamente para este viaje familiar que organizamos desde enero. Me fui a casa esa noche sintiéndome como un idiota. Al día siguiente me levanté temprano para ir al trabajo, pero no podía sacarme de la cabeza la conversación. Algo no cuadraba. Una casa grande pero sin espacio. Decidí revisar el grupo de WhatsApp familiar donde habían estado organizando todo. Y ahí fue cuando vi los detalles. Casa con 12 habitaciones. 12. Villa de lujo frente al mar con piscina, jacuzzi y cancha de tenis. Para una semana completa. El precio era astronómico, pero entre todos lo estaban pagando sin problemas. 12 habitaciones y no había espacio para mí. Seguí leyendo los mensajes. Mi hermana menor había confirmado que iba con su novio actual y también con su exnovio porque son muy amigos y el ex no tenía planes. Mi hermano mayor iba con su esposa y sus 2 hijos. Los padres de mi cuñada también estaban invitados. Mis tíos. Los primos. Hasta la nueva novia de mi primo de 18 años que conocimos hace 2 meses. Conté las personas en mi cabeza. 23 personas confirmadas. En 12 habitaciones. Pero no había espacio para mí. Esa tarde llegué a casa y me senté en mi sofá con una cerveza. Abrí Instagram. Error. Mi hermana ya había subido stories desde el camino. Estaban todos ahí empacando, riéndose, emocionados por el viaje. #familia perfecta. #bendecidos. Vi las caras. Una por una. Gente que apenas conozco estaba en ese viaje. El exnovio de mi hermana que es un idiota que nunca me ha dirigido la palabra. Los padres de mi cuñada que me critican por no estar casado. La novia nueva del primo que no sabe ni mi nombre. Pero el hijo que siempre está ahí cuando lo necesitan no tenía espacio. Llamé a mi mejor amigo Carlos esa noche. Le conté todo. Su reacción fue inmediata. Hermano, esto no es sobre espacio. Esto es sobre otra cosa. Tenía razón. Algo más estaba pasando aquí. Me quedé despierto hasta las 3 de la madrugada esa noche pensando. Repasando conversaciones familiares de los últimos meses. Recordando comentarios que había ignorado. Mi madre diciéndole a mi tía que yo era muy serio para las fiestas. Mi hermana quejándose de que siempre les recuerdo sus responsabilidades. Mi padre bromeando sobre que soy el aguafiestas de la familia. Empecé a entender. No me habían excluido por falta de espacio. Me habían excluido porque no encajo en su idea de diversión familiar. Soy el que no toma hasta emborracharse. El que no tolera chistes ofensivos. El que se va temprano de las reuniones porque tengo que trabajar al día siguiente. Soy el hijo que les resuelve los problemas pero que arruina el ambiente con su seriedad. La exclusión no había sido accidental. Había sido deliberada. Y eso dolía más que cualquier golpe. Me levanté del sofá, fui a mi computadora y empecé a revisar mi celular. Tengo muchos mensajes guardados de conversaciones familiares. Fotos, videos, información que la gente comparte cuando confía en ti. Cuando piensan que eres el hijo bueno que nunca va a crear problemas. Miré el reloj. 3:30 de la madrugada. En 5 horas ellos estarían despertándose en su villa de lujo frente al mar. Preparándose para su primer día de vacaciones familiares perfectas. Sonreí por primera vez en días. Si no había espacio para mí en sus vacaciones, tampoco iba a haber espacio para sus mentiras. Tenía 9 horas antes de que se dieran cuenta de lo que había hecho. Y cuando se dieran cuenta,
Mi madre iba a estar llorando frente a toda la familia. A las 4 de la madrugada tenía un plan. Y la información para ejecutarlo. Verán, cuando eres el hijo en quien todos confían, la gente te cuenta cosas. Secretos. Problemas. Situaciones que prefieren mantener privadas. Durante años he sido el confidente familiar. El que escucha sin juzgar. El que ayuda a resolver crisis sin hacer preguntas. Nunca pensé que esa información se convertiría en mi arma. Pero esa madrugada, sentado frente a mi computadora con todos mis chats familiares abiertos, me di cuenta de que tenía material suficiente para destruir la imagen de familia perfecta que tanto cuidaban. Empecé por mi cuñado Roberto. Roberto es esposo de mi hermana menor, la favorita de la familia. Trabaja en una empresa de construcción como supervisor. Hace 6 meses me contó su pequeño problema financiero durante una cena familiar. Resulta que había estado usando la tarjeta de combustible de la empresa para llenar el tanque de su auto personal. También para comprar cosas en las estaciones de servicio. Cigarrillos, bebidas, snacks. Me había pedido consejo sobre cómo manejar la situación antes de que lo descubrieran. Yo le sugerí que confesara y pagara todo de vuelta. Él me dijo que lo pensaría. Nunca lo hizo. Tenía capturas de pantalla de nuestras conversaciones de WhatsApp donde él admitía todo. También tenía fotos que él mismo me había enviado de recibos de la tarjeta corporativa con compras personales. A las 4:15 de la madrugada envié un mensaje anónimo al gerente general de su empresa con toda la información. Con pruebas. El mensaje era simple y directo. Su empleado Roberto Martínez ha estado defraudando a la empresa con el uso indebido de recursos corporativos. Adjunto evidencia. Primer torpedo lanzado. Continué con mi hermano mayor, el exitoso. Daniel siempre ha sido el orgullo de mis padres. El hijo que siguió el negocio familiar, que se casó joven, que les dio nietos. El que todos ponen como ejemplo. Pero hace 3 meses me había llamado desesperado. Tenía problemas con el alquiler de su departamento. 3 meses de atraso. Su esposa no sabía nada porque él manejaba todas las finanzas. Me había pedido dinero prestado. $5,000. Le dije que no los tenía líquidos en ese momento, pero que podíamos buscar una solución. Él me rogó que no le dijera a nadie, especialmente a nuestros padres. Su imagen de hijo exitoso se vendría abajo. La verdad es que Daniel había estado gastando dinero en apuestas deportivas online. Una adicción que había desarrollado durante la pandemia y que ahora se había salido de control. Tenía nuestras conversaciones donde él admitía el problema. También tenía capturas de sus cuentas de apuestas que él mismo me había enviado pidiendo ayuda. A las 4:30 envié toda la información al propietario de su departamento con un mensaje simple. Su inquilino Daniel Vega tiene serios problemas financieros por adicción al juego. Sugiero revisar el contrato de alquiler y considerar medidas preventivas. Segundo torpedo lanzado. Pero el tercero iba a ser el más devastador. Mis padres. Hace un año murió mi abuela paterna. Era una mujer con dinero. Propiedades, inversiones, cuentas bancarias. En su testamento había dejado todo dividido entre sus 3 hijos, incluido mi padre. Pero también había dejado específicamente que una de las propiedades, un departamento en el centro, era para mí. Mi padre nunca me lo dijo. Me enteré por casualidad hace 2 meses cuando fui con él al abogado para un trámite relacionado con mi trabajo. El abogado asumió que yo sabía y mencionó los papeles del departamento que me correspondía. Mi padre se puso nervioso y me pidió que habláramos después. Después nunca llegó. Resulta que mis padres habían decidido que yo no necesitaba esa herencia porque tengo trabajo estable y vivo bien. Habían falsificado mi firma para renunciar a la herencia y dividir todo entre mis hermanos. Mi hermana había usado su parte para el viaje de bodas el año pasado. Mi hermano había usado la suya para pagar deudas de juego. Tenía copias de los documentos originales del testamento que había sacado cuando acompañé a mi padre al abogado. También tenía grabaciones de conversaciones donde él admitía lo que habían hecho. A las 5 de la madrugada envié toda la información al bufete de abogados que manejaba la herencia. Mi mensaje era claro y profesional. He descubierto que se cometió fraude en el proceso de mi herencia familiar. Adjunto evidencia de falsificación de firma y ocultamiento de información. Solicito revisión inmediata del caso. Tercer torpedo lanzado. Pero no había terminado. A las 5:30 publiqué en mi Instagram una story simple. Solo texto sobre fondo negro. El mensaje decía: cuando tu familia organiza vacaciones sin ti pero se invita al exnovio de tu hermana, te das cuenta de cuál es tu lugar real. Gracias por la lección. No mencioné nombres. No di detalles. Pero todos mis contactos familiares verían ese mensaje.
Y se preguntarían qué estaba pasando. A las 6 de la mañana ya había enviado un último mensaje. Este era para el chat grupal familiar del que nunca me habían removido a pesar de no estar en el viaje. El mensaje era una foto del testamento de mi abuela, con mi nombre claramente marcado como heredero del departamento. Sin texto adicional. Solo la imagen. Y luego salí de todos los grupos familiares de WhatsApp. Me preparé un café y me senté a esperar. La primera llamada llegó a las 7:15. Era mi hermana. Llorando. Roberto había sido despedido de su trabajo. Lo habían sacado de la oficina con seguridad. Habían bloqueado todas sus cuentas corporativas. La empresa estaba considerando acciones legales. Yo, me dijo entre sollozos, necesito que me ayudes. No entiendo qué pasó. Roberto dice que alguien lo traicionó en el trabajo. Le dije que no podía ayudarla. Que estaba ocupado. Que tal vez Roberto debería hablar con un abogado. La segunda llamada llegó a las 8:15. Era mi cuñada, la esposa de Daniel. Gritando. El propietario de su departamento había llegado esa mañana con un abogado y una orden de desalojo inmediato. Habían descubierto las deudas de Daniel y su problema con las apuestas. Necesitamos ayuda, me suplicó. Los niños no pueden quedarse sin casa. Daniel está desesperado. Le dije que lo sentía, pero que no podía involucrarme en problemas financieros de otros. Que tal vez deberían buscar ayuda profesional. A las 8:30 sonó mi teléfono por tercera vez. Era papá. Su voz temblaba. Hijo, necesitamos hablar urgentemente. Han pasado cosas raras esta mañana. No entendemos qué está ocurriendo. El abogado de la herencia nos llamó. Dice que hay irregularidades en los documentos. Que alguien presentó una denuncia. Le dije que me parecía muy interesante. Que tal vez era hora de que me contara la verdad sobre la herencia de la abuela. Silencio largo al otro lado de la línea. Hijo, me dijo finalmente, necesito que vengas para acá. A la casa de la playa. Tenemos que hablar todos juntos. Le dije que no. Que no había espacio para mí en esa casa, recordaba. Más silencio. A las 9:15 recibí un mensaje en el chat grupal familiar. Era de mi madre. Solo decía, por favor ven. Estoy llorando y no entiendo nada de lo que está pasando. Miré mi café ya frío. Miré mi teléfono que no paraba de sonar con llamadas perdidas. Y sonreí. 9 horas después de descubrir que no había espacio para mí en las vacaciones familiares, toda la familia estaba en crisis. La familia perfecta se estaba desmoronando en tiempo real. Y yo apenas estaba empezando. A las 9:30 de la mañana decidí ir a la casa de la playa. No porque me lo hubieran pedido, sino porque quería ver el desastre con mis propios ojos. El viaje me tomó 2 horas. Durante el camino mi teléfono no paró de sonar. Llamadas perdidas de toda la familia. Mensajes desesperados. Incluso algunos tíos que ni sabían lo que estaba pasando, pero que habían escuchado que había drama. Llegué a la villa a las 11:30. La primera cosa que noté fue que ya no había fotos familiares en Instagram. Todas las stories de mi hermana habían desaparecido. El hashtag familia perfecta había sido borrado de la existencia. Toqué la puerta. Mi madre me abrió. Tenía los ojos rojos de llorar. Me abrazó inmediatamente como si no me hubiera visto en años. Hijo, gracias por venir. Todo se está cayendo a pedazos. Entré a la casa. Era tan grande como parecía en las fotos. 12 habitaciones. Espacios enormes. Más que suficiente lugar para una persona extra. La familia estaba reunida en la sala principal. El ambiente era funerario. Roberto no estaba. Mi hermana me explicó entre lágrimas que había tenido que regresar a la ciudad para reunirse con abogados. La empresa lo estaba demandando por fraude. Podía ir a la cárcel. Daniel estaba sentado en una esquina con la cabeza entre las manos. Su esposa había empacado a los niños y se había ido a casa de su madre. Le había dicho que no quería saber nada de él hasta que resolviera su problema con las apuestas. Mis padres estaban en el sofá central. Papá me miraba con una mezcla de miedo y respeto que nunca había visto antes. Me senté frente a ellos. Hijo, empezó mi padre, sabemos que fuiste tú. Yo no dije nada. Mamá empezó a llorar otra vez. No entendemos por qué hiciste esto. Somos familia. Ahí fue cuando exploté. Familia, les dije. Me hablan de familia. Ustedes que organizaron vacaciones familiares y me dijeron que no había espacio para mí. Ustedes que me robaron mi herencia y pensaron que nunca me iba a enterar. Ustedes que me han usado como el solucionador de problemas, pero me excluyen cuando se trata de disfrutar. El silencio en la sala era absoluto.
Continué. Durante años he sido el hijo responsable. El que ayuda sin pedir nada a cambio. El que está disponible para todas las crisis familiares. Pero cuando se trata de celebrar, de divertirse, de hacer memorias familiares, yo no encajo porque soy muy serio. Porque no me emborracho. Porque no tolero la irresponsabilidad. Mi hermana intentó interrumpir, pero la callé con una mirada. Así que decidieron que era mejor dejarme fuera. Mentirme sobre el espacio. Llevar incluso al exnovio, pero no al hijo que siempre está ahí cuando lo necesitan. Papá intentó hablar. Hijo, nosotros. No, lo interrumpí. Ustedes tomaron su decisión. Ahora yo tomé la mía. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al mar. La vista era espectacular. El tipo de vista que hubiera disfrutado en unas vacaciones familiares normales. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Les dije sin voltearme. Que yo habría guardado todos sus secretos para siempre. Roberto podría haber seguido defraudando a su empresa. Daniel podría haber seguido apostando y mintiendo. Ustedes podrían haberse quedado con mi herencia. Yo nunca habría dicho nada porque creía que eso es lo que hace la familia. Me volteé para mirarlos. Pero resulta que para ustedes yo no soy familia cuando se trata de las cosas buenas. Solo cuando necesitan ayuda. Mi madre se levantó del sofá. Hijo, por favor. Podemos arreglar esto. Podemos incluirte en todo de ahora en adelante. Le sonreí. Era una sonrisa triste. Mamá, ya no quiero ser incluido en esto. Durante años pensé que tenía una familia disfuncional pero que me amaba. Ahora me doy cuenta de que tengo una familia que me usa. El exnovio de mi hermana, que había estado callado en una esquina, se levantó para irse. Creo que mejor me voy, murmuró. Esto es muy incómodo. Perfecto, le dije. Tú sí tienes espacio aquí, pero yo no. Se fue corriendo. Papá finalmente habló. ¿Qué quieres que hagamos? Nada, le dije. No quiero que hagan nada. Solo quiero que entiendan que las acciones tienen consecuencias. Ustedes decidieron que no había espacio para mí en esta familia. Ahora yo he decidido que no hay espacio para sus mentiras en mi vida. Caminé hacia la puerta. Mi madre me gritó. No puedes irte así. Somos familia. Me detuve en la puerta y la miré por última vez. Una familia que se junta para vacaciones me habría incluido desde el principio. Una familia que me ama no me habría robado mi herencia. Una familia real no me habría hecho sentir como un extraño en mi propia sangre. Salí de la casa y cerré la puerta. Mientras caminaba hacia mi auto escuché a mi madre llorando adentro. Escuché voces alzadas. Discusiones. El sonido de una familia perfecta completamente destruida. Me subí al auto y manejé de regreso a la ciudad. 3 meses después, Roberto sigue sin trabajo y enfrenta cargos criminales. Daniel está en terapia para su adicción al juego y divorciándose. Mis padres tuvieron que devolver mi herencia y pagar multas legales. La familia no ha vuelto a reunirse desde ese día. Y yo estoy en paz por primera vez en años. Resulta que cuando no hay espacio para ti en las vacaciones familiares, tampoco tiene que haber espacio para ellos en tu vida.